nacen. Bueno, a ver. 17 de octubre, Día de la Lealtad. Acabamos de escuchar el audio de Cristina. Venimos de San José 1111. Esa esquina colmada de columnas, de gente organizada, de gente suelta, de peronistas que se acercaron a encontrarse con Cristina el 17 de octubre como tantos otros, pero bueno, en un sentido muy particular este 17. Para el peronismo el 17 de octubre, decir que es una efeméride es poco, ¿no? El peronismo cuando celebra un 17 de octubre, cuando se encuentra con un 17 de octubre, siempre lo hace situado de alguna manera, digamos, ¿no? Siempre lo hace situado en una realidad, en un día, en una coyuntura particular, y entonces siempre hay un diálogo entre el 17 de octubre y el momento que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que siempre es importante revisar lo que pasó en esos días y lo que vino después, pero bueno, siempre nos interesa, sobre todo en esta columna en la que pensamos la actualidad, y creo que el peronismo siempre lo hace, se mira a sí mismo a los ojos del 17 de octubre y permite que el 17 de octubre le hable al presente, ¿no? Entonces, en un sentido, el 17 de octubre tiene una dimensión medio universal, ¿no? Que es algo de lo que escuchábamos recién en el audio de Cristina, que es el momento en los cuales los pueblos aparecen y dan un mensaje que por ahí no está en las urnas, o sí está en las urnas, pero donde el pueblo aparece y trata de logra torcer el destino de la historia. Tiene algo medio universal el 17 de octubre, ¿no? De un momento donde lo inesperado sucede, ¿no? Esas mayorías que a veces son silenciosas, un día aparecen, se expresan y tuercen el rumbo de la historia. El 17 de octubre es importante porque en las discusiones que hay entre los historiadores y entre los militantes peronistas, donde también hay muchas opiniones y muchas discusiones, sabemos trabajar en unidad, pero bueno, cuando discutimos, hay muchas discusiones sobre cuándo empezó el peronismo, digamos, ¿no? Yo soy de la escuela de los que dicen que el peronismo empieza el 17 de octubre, que no empieza, que por supuesto que había algo en las luchas de las y los trabajadores en la década infame, mucho antes, que hubo algo que sucedió a partir de 1943, cuando un coronel dice, a mí denme el departamento del trabajo, y empieza a darle cauce y transformar esas luchas de los trabajadores en conquistas que se empezaron a materializar. Esa lucha de tantos años que hizo que a partir de 1943 Perón pudiera empezar a decir, bueno, ahora le toca el tiempo a los que lucharon de cobrar, digamos, ¿no? A quienes pelearon por conquistas, que esas conquistas se hagan realidad efectiva. Pero el peronismo, ese movimiento tan trascendente, nace el 17 de octubre, ¿no? Y nace de ese diálogo de Perón con un pueblo que aparece. En términos cristianos, es una comunión, ¿no? Una comunión entre un hombre que encontró un pueblo que estaba buscando, ¿no? Un vehículo para transformar las luchas en conquistas. El 2008, Cristina dice, tengo una cita de Cristina en 2008, del 17 de octubre de 2008, donde Cristina de vuelta, imagínense, Cristina en 2008 gobernando, ¿no? Ya pasó el conflicto por la 125, el gobierno estuvo al borde de ser destituido, los medios de comunicación, las patronales agrarias, un punto muy álgido. 17 de octubre de 2008, Cristina dice, aquella tarde del 17 de octubre, cuando miles de argentinos se volcaron a las calles, el peronismo no existía, ni como partido ni como movimiento. Fueron a defender sus derechos en coherencia absoluta con la defensa de los intereses de los más humildes, de los trabajadores, de los artesanos. Y entonces tenemos que rescatar a los argentinos el valor de la lealtad, no como seguidismo político, sino como reconocimiento de la defensa de los intereses populares. Una lealtad que siempre, como todas las lealtades, es a dos puntas. No existe solo la lealtad de un lado. Existe lealtad del pueblo, que reconoce a los dirigentes que los representan y que los defienden, a sus verdaderos representantes. Y existe lealtad de los dirigentes, cuando estos no traicionan el voto popular y defienden el proyecto por el cual fueron votados. Cristina, de alguna manera, trata de plantear que el 17 de octubre, el pueblo peronista, el pueblo que se hizo peronista ese día, no solo fue a defender a una persona, sino que fue a defenderse a sí mismo, ¿no? A luchar no solo por la libertad de Perón, sino por la libertad de sí mismo. Y entonces, para dialogar un poco con el presente el 17 de octubre, me parece que hay básicamente dos dimensiones de ese momento gestacional, ese momento iniciático, constitutivo del peronismo, que es el 17 de octubre. Hay dos elementos de ese pasado que evocan el presente. Cristina decía una lección de la historia, ¿no? Uno, por supuesto, es la dimensión de la defensa y la soberanía nacional. Del derecho de una nación, de un país, de un pueblo, de decidir por sí mismo y de no someterse a los designios de los de afuera. En estos días en los cuales, quizás como nunca, incluso creo más que en la época de Braden,
Hay que remontarse quizás algunas semanas en el 2001 para encontrar, para no irse a la colonia directamente, ¿no? Para irse a 1804, para encontrar una potencia extranjera digitando la política interna de un país, haciendo las veces de gobierno, como vivimos estas últimas 3 semanas, con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya no solo ha tomado la dirección de la política económica a través del Fondo Monetario Internacional, sino que ahora de forma directa, ¿no? El secretario del Tesoro norteamericano hace las veces de ministro de Economía, tuiteando a las mañanas, dando anuncios, ratificando esta política sí, esta política no, diciendo esto sigue, esto se para, haciendo las veces de Banco Central, interviniendo primero en el dólar oficial, después en el contado con liquidación, capaz lo tenemos enviado a Scott Bessent como arbolito en la City la semana que viene, yo ya no sé. ¿Qué grado de intervención? Grados de intervención que hay que hacer un esfuerzo para poder explicarlos, porque no son exageraciones cuando decimos que han tomado el control de la política económica. Y están empezando a tomar control de la política legislativa del gobierno, con un funcionario enviado de Donald Trump, Barry Bennett, lo contaba Víctor la semana pasada acá, creo, un enviado de Donald Trump que empieza a reunirse con diputados, con senadores, diciendo quiero que esta ley sea así, quiero que esta ley sea así, que se reúne con gobernadores, haciendo el armado político, ¿no?, del gobierno, ya empezando a digitar los cambios de gabinete de Javier Milei después de diciembre. Es muy impresionante que funcionarios de Donald Trump estén en una servilleta escribiendo el próximo gabinete de Javier Milei después de las elecciones. Ya está claro que habrá otro gabinete porque los funcionarios de Trump así lo dicen. De hecho, en esa situación patética que tuvimos de Donald Trump recibiendo a su empleado Javier Milei en la Casa Blanca, poniéndolo en la nuca contra las cámaras, ni siquiera escuchando lo que tenía para decir, para después sentarse a decir palabrotas sobre cualquier otra cosa y diciendo que el empleado Bessent diga qué piensa el empleado Milei. Sino que incluso el propio Bessent diciendo, bueno, a la coalición le va a ir bien. ¿A la coalición cuál? A Milei, a los que yo diga que están conmigo. A la coalición norteamericana en la Argentina, dice Bessent, le va bien en la Argentina, porque se está armando una coalición. Y hay que recordar, en 2022, el anterior embajador norteamericano, porque esto no es una cosa de Trump, esto quiero decir. El anterior embajador norteamericano, Mark Stanley, hubo un momento en 2022 donde Larreta empezó a hablar, Larreta que se creía presidente, decía, voy a hacer una coalición del 70%, y el embajador de Estados Unidos que decía, hagamos la coalición ahora. Es decir, los Estados Unidos tienen hace mucho tiempo deseo y vocación de tratar de digitar la política interna de la Argentina. Bueno, ahora lo está logrando. Y en ese marco el Poder Judicial cooptado, ¿no?, y una elección por delante. Esa dimensión que hizo que esa intervención en 1945 tan alevosa del embajador norteamericano en la política argentina, intentando impedir que el pueblo se encontrara con Perón, intentando impedir que el pueblo votara a Perón, esa intervención tan alevosa terminó saliendo por la culata y en la Argentina la consigna Bradero-Perón fue la consigna dominante que lo hizo a Perón presidente, en un sentimiento patriótico argentino que dijo, no, pará. Los argentinos decidimos puertas adentro. Tendremos nuestras diferencias, pero usted, señor Braden, afuera. En una época de guerras mundiales, de conflicto por los recursos naturales, por la logística, por la circulación, por la producción, bueno, el gobierno norteamericano empieza a pensar a la Argentina como un estado más de la Unión. Lo digo seriamente, digamos, diciendo, si yo puedo colonizar y si me abren las puertas, ¿por qué no las voy a agarrar? Y por eso el 18 de octubre también nos evoca, ¿no?, eso que decía Cristina, Bessent o Perón, ¿no?, Milei o Argentina, que hay algo de lo nacional, de la integridad argentina, de la soberanía de tomar las decisiones por sí misma que está en juego hoy. El 17 de octubre nos trae también esa lección de que se puede, de que cuando al pueblo argentino se lo ha amedrentado desde afuera y se han querido tomar las decisiones en la Argentina desde afuera, el pueblo argentino respondió. Y después hay otra dimensión del 17 de octubre que nos llama hoy, que nos evoca como una lección de la historia, como un pasado que destella, ¿no?, en el presente, que es la dimensión de lo que sucedió ese día con la figura de Perón. Perón, el 17 de octubre, estoy diciendo una obviedad, estaba preso. Sí. Perón estaba preso y secuestrado. Estaba proscripto Perón el 17 de octubre del 45. Y fue esa movilización popular que lo sacó a Perón de la isla Martín García
Perón se despertó a la mañana en la isla Martín García y a la noche terminó en el balcón de la Rosada. Y en 4 meses era presidente de la nación. Esa dimensión del despertar del pueblo argentino, como decía Cristina Soto, de devolverle a los líderes que la han sabido interpretar, devolverle lealtad, esa comunión, esa sinergia, esa enorme movilización popular que lo sacó a Perón de la cárcel y lo puso en la presidencia de la nación. Me interesa pensar eso, porque me interesa pensar, si me aceptan la tesis de que el peronismo nace el 17 de octubre, ¿qué hubiera pasado si los trabajadores no hubieran salido ese día? Si hubieran esperado, si hubieran vacilado. ¿Qué hubiera sido de la Argentina si Perón no hubiera salido libre? ¿Qué hubiera sido de la Argentina si Perón no hubiera vuelto del exilio? Si no se hubiera logrado romper la proscripción del peronismo. Y todas esas valentías del pueblo argentino, esas conciencias de defensa propia, hicieron la historia que tenemos. Pero también podría haber sido de otra manera. Y hubo en otras latitudes, en otros países, historias que no fueron. Liderazgos que podrían haber sido, y movimientos que podrían haber sido como el peronismo, por las vacilaciones de los líderes a veces, o por la falta de valentía, la falta de suerte de los pueblos. Bueno, hay algo de nuestro pueblo. Hay una valentía, un coraje del pueblo argentino, del peronismo, que supo afrontar esas situaciones y lo sacó a Perón de la cárcel y lo puso en el balcón de la Casa Rosada. Eso también hace a este 17 de octubre. Y por eso hoy el peronismo marchó hacia la casa de Cristina en San José 1111. Porque eso también es parte de lo que está en juego en la historia argentina hoy. ¿Qué quiero decir? A mi entender, el peronismo se juega su supervivencia. Y si me aceptan la tesis de que está en juego la soberanía nacional, la soberanía de la Argentina está en juego y está jugada en si el peronismo va a aceptar la cárcel de Cristina o va a lograr derrotarla, o va a lograr sacarla a Cristina de la cárcel. ¿Qué va a hacer el peronismo y qué va a hacer de la Argentina si Cristina sigue presa? Por eso la movilización de hoy es un mojón más en una tarea inconclusa, en una tarea que tienen las y los peronistas. Cristina no lo va a decir desde el balcón, lo digo yo como un humilde militante peronista, que tenemos un deber. Vos sabés que la marcha peronista tiene una estrofa maravillosa, que es, por esa Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón. Y esa idea de la realidad efectiva que debemos a Perón, algún compañero alguna vez en unidad básica, tendría que recordarme quién fue el que me lo dijo, o la que me lo dijo, todavía no me acuerdo. Que esa frase se puede leer de dos maneras. Que la Argentina grande con la que San Martín soñó es la realidad efectiva que Perón nos dio, por eso se la debemos a él. O, tal vez, de forma complementaria, esa realidad efectiva es algo que le debemos a Perón. En este sentido de la lealtad a dos puntas. Que tenemos una deuda con Perón, ¿no? Por lo que Perón significa y lo que hizo por nosotros, que nosotros le debemos a Perón construir esa Argentina grande con la que San Martín soñó. Y por eso, este 17 de octubre, pues es que Evita siempre en sus discursos, los repasamos esta semana, en todos los discursos de Evita, del 17 de octubre del 46 en adelante, en todos, Evita arranca diciendo, el 17 de octubre Perón estaba preso. Porque sospechaba que capaz nos olvidábamos de ese dato. Evita siempre estaba preocupada, no solamente por la acechanza de los enemigos, sino por las cobardías en las propias filas, por incitar a la valentía y al coraje en las y los peronistas, que si eso no estaba vivo, si esa llama del coraje no estaba viva, el peronismo siempre peligraba en los ojos y en la mirada de Evita. Y bueno, y el peronismo y la patria peligran en ese sentido. Entonces, la realidad efectiva que le debemos a Perón. Y al final la síntesis me parece que son las dos cosas, porque el peronismo no es una promesa. El peronismo fue realidad efectiva. Los trabajadores salieron en defensa propia el 17 de octubre del 45, porque ya tenían sobre sus manos los derechos que habían conquistado con Perón. Y fue eso lo que fueron a defender, sabiendo que eso también era programa. Y por eso la gente peregrina a San José 1111 y no se olvida. Y está ahí con Cristina porque recuerda esa realidad efectiva y porque la entiende también como una posibilidad hacia adelante. Cristina desde el balcón de San José 1111 dice, es la argentino Milei. En su eterna fe en el pueblo argentino, Cristina dice, los quiero mucho, 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 5 veces dice, los quiero mucho. Y habla con fe de que el peronismo va a tener que dar un paso adelante y que va a ser el pueblo argentino, el que el 26 de octubre en las urnas levante la bandera argentina en contra de la bandera norteamericana. Y empieza a delinear tareas.
el endeudamiento, la fuga de capitales, las nuevas oportunidades para las familias. Ahí está trazado el camino. Es cierto, como dice Cristina, que estamos en un momento dificilísimo, donde no sabemos si lo peor es lo que estamos viviendo o lo peor está por venir. Lo que sí sabemos es que el peronismo tiene una tarea. Y esa tarea, dice Cristina, es tomar las riendas de vuelta de la Argentina, de aquellos que la quieren endeudar, destruir y saquear. Y las y los peronistas también tenemos la tarea de que eso sea con Cristina en libertad, porque ahí también se juega el futuro del peronismo y por ende el futuro de nuestra patria. Gracias, Manu. Cuánta emoción, ¿no? En esta columna de Manuel de hoy. Vamos a dar la media vuelta, ¿les parece? 4 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Por supuesto, sigue la multitud ahí en la casa de Cristina, en San José 1111. Y bueno, y nosotros acompañándolos a ustedes, contándoles, ya escuchamos todo el discurso de Cristina completo, analizamos a grandes rasgos lo que ella dijo, tenemos que volver a leerlo, volver a escucharlo. También Manu hizo su columna especial hoy, por el 17 de octubre. Y en un ratito vamos a estar escuchando también a Luis Brustein,